6 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Y mire, ahora vamos a denominarle, a partir de ahora, estas pláticas que vamos a tener de vez en cuando, del Bitcoin, de sus consecuencias, de sus fluctuaciones de precio, se va a denominar el BitRound, que se van a agarrar entre dos peleadores. El detractor del Bitcoin número uno, el señor Rodrigo Pacheco, que ya está aquí entre nosotros, el señor Pachecation, y Rafael González, que es el, como porristo del Bitcoin. ¿Qué hay, mi Rafa? ¿Ya estás por ahí? Sí, por aquí estamos. Un gusto estar por aquí otra vez. Me parece muy bien. Pues bueno, a ver, hemos visto también declaraciones ahora de algunos empresarios mexicanos que dicen que el Bitcoin es una gran idea. Hemos visto también pues fluctuaciones muy importantes que tienen que ver con el precio de esta criptomoneda. ¿Quién quiere empezar? O sea, ¿se está perdiendo la confianza o no se está perdiendo la confianza en el Bitcoin, mi querido Ro? Pues mi querido Paco, luego ya te cuento de la política monetaria que está muy vinculado al tema, porque hoy el Banco de México decidió el precio del dinero. Pues te diría que sigue siendo un activo muy volátil, evidentemente muy lejos de cumplir los objetivos de ser una moneda. Ahí El Salvador pues nos está dando grandes lecciones. Recordar que Nayib Bukele, el presidente de esa nación, adoptó al Bitcoin como moneda y evidentemente imagínate lo que le pasa a las finanzas de un país si súbitamente tienes una depreciación como la que tuvo Bitcoin de noviembre del año pasado a la fecha, pues ha tenido una caída importante prácticamente de los casi $70,000. Ahorita anda en 34,000 según acabo de revisar. Y eso muestra pues que tiene una serie de limitantes para ser utilizado como una moneda. Y en ese contexto pues sí se le ve complicado. Ahora, Rafa, ¿tú lo ves complicado Ahí o no lo vemos. ves complicado? No, lo que veo es el gancho al hígado que lanza directamente Pacheco al Bitcoin. Y la verdad es que ahora mismo la cartera de El Salvador está en positivo. O sea, con la subida mínima que hemos tenido en esta semana, que estamos ahora mismo en 45, 44. 44.700, está, porque está haciendo una política muy interesante, ¿no? De comprar siempre en los momentos de caída, con lo cual ahora mismo está en positivo. Y no le está yendo mal las finanzas. Bueno, hoy les han bajado su calificación, pero ya sabes tú que depende el país y depende el gobernante, los datos de la calificación de riesgo y la calificación crediticia a veces tiene o no tiene importancia, ¿no? Entonces, la verdad que no lo veo. Sí, evidentemente es volátil y estoy 100% de acuerdo con Rodrigo en ese asunto, pero hay, o sea, hay mucho más que el precio. O sea, quedarse en el precio es como mirar solo el dedo cuando señala al cielo, ¿no? Es lo más pequeño de todo lo que trae detrás Bitcoin. A ver, eso es cierto. Entonces, mi querido Rodrigo, quedarse nada más viendo el precio es lo importante, no es lo importante de una acción o no el precio. ¿O se podría también equiparar a una acción en el Bitcoin? ¿Sabes qué? Me gustaría preguntarte, Rafa, cómo es que la cartera de Bitcoin del Salvador, porque la adoptaron el 27 de octubre. Entonces, el 27 de octubre, según estoy viendo aquí en CoinDesk, que es un buen sitio para ver cómo van cotizando las monedas, andaba por ahí de los 60 y que no me deja ver exactamente, pero arriba de los $60,000. Si bien es cierto que ha tenido ya un repunte, digamos, del piso que tocó recientemente, pues sigue $43,000. Entonces, si uno, por ejemplo, vendió una casa en bitcoins allá en El Salvador o las finanzas públicas en activos de El Salvador, entendiendo que empezaron ese 27 de octubre, ¿cómo es que está positiva su cartera? Pues está positiva porque ha aprovechado a comprar en los dips, en las caídas, y las compras se anticiparon, no desde que el primer día que fue, o sea, que en el momento que se aprobó la ley hasta que se puso en circulación se estuvo haciendo compras. Con lo cual, de todas formas, esa información es traqueable, es pública, está en el portal de transparencia de El Salvador y se publica diariamente si está en positivo o en negativo. Y hasta esta semana hasta esta semana pasada te daba la absoluta razón, pero aprovechó a comprar bastante más en el rango de los 30, 33 y por eso. Otra cosa distinta es el que haya vendido, pero depende si se ha gastado esos bitcoins o no se los ha gastado. Si los sigue teniendo, también está recuperando, ¿no? Entonces, es que es muy distinto y no podemos tratar a las criptomonedas y en concreto al bitcoin como una moneda porque no lo es, pero como reserva de valor parece demasiado eficiente. Incluso muchos expertos y muchos empresarios e inversores de talla mundial lo comparan con el oro, incluso lo ponen por encima. No sé si en valor, pero sí en atractivo. Ahora, yo les hago una pregunta a los dos. En el asunto de El Salvador, ¿de verdad es un parámetro? Digo, porque tiene la economía que un estado de la República Mexicana y que uno no grande.
Entonces, ¿se podría esto haber hecho en otro país, por ejemplo, ponerlo como un valor de referencia? Bueno, como un medio de pago para liberar de obligaciones, porque me da la impresión de que esto puede ser un experimento, lo digo con respeto, en El Salvador, pero no podría ser un experimento en otro lugar. O sea, la economía de El Salvador debe estar por ahí, pues debe ser la mitad de Nuevo León, debe ser el equivalente a la economía de qué les gusta, de Durango más o menos. Sí, No, evidentemente sí. se puede hacer en un país pequeño, como se ha hecho en El Salvador. Y como tú bien dices, es un experimento. Pero recordamos que hace 10 años se pagaban pizzas, luego se pagaban cosas que se compraban por la deep web, y no voy a decir el qué, ¿no? Pero poco a poco, luego empezaron los empresarios, luego empezaron los pequeños países. Al final hay que ver la trayectoria, de dónde viene y dónde está ahora. Y entonces eso nos hace adivinar que probablemente otros países con economías un poco más robustas podrán tomar medidas similares sin quitar importancia, pero tampoco, evidentemente, quitando el foco de lo que se está produciendo. Esa es mi opinión. Sí, aunque justo Rafa acabas de decir que no es una moneda, sino reserva de valor, entonces ya no entendí. Porque si es moneda, pues la puedes usar, ¿no? O sea, ahorita voy y me compro unos gancitos que tanto me gustan Sí, lo puedes con usar. mi Bitcoin. Sí. Pero aquí en México, aunque Ricardo Salinas Pliego ha dicho que va a aceptar Bitcoins, la verdad es que no hay noticias en México por lo pronto. A lo mejor hay un negocio, pero para efectos prácticos de ser una moneda, pues no parece funcionar pues prácticamente en ninguna parte del mundo. Hay algunos lugares que lo pueden llegar a aceptar, pero pues todavía los podemos contar con los dedos de la mano. Nada, Rodrigo, te voy a compartir la lista de lugares que solamente en la Ciudad de México, no te tienes que ir a más sitios de la República, donde puedes ir con tu Bitcoin y además, gracias a las nuevas actualizaciones del Taproot que permiten hacer pagos y micropagos con muy poca comisión. Por eso, pero Entonces vas a ver para cómo. efectos prácticos, o sea, porque sí, supongo que algún, por ejemplo, veterinaria en la Condesa que quiere ser muy chic, me puede aceptar una Bitcoin, pero para efectos de la vida diaria de una persona, digamos, en la transacción que tienes que comprar gasolina, a lo mejor te compras un coche, compras comida, restaurantes, etcétera, pues no parece ser práctico ni estar cerca de lo práctico, porque apuntabas algo bien importante y coincidimos en eso. Bitcoin no es una moneda, no tiene transaccionabilidad, o sea, no está sencillo, no puedes vivir en la vida cotidiana. Dos, no es una unidad de cuenta, pero con muchas variaciones. Tres, sí resguarda valor y ahí estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que algo que cambió, creo que entre la última vez que hablamos y ahora, después de escuchar a Ray Dalio que decía, pues yo lo veo como un oro digital, lo cual puede ser, dice Ray Dalio, me gusta más el oro, pero pues sí, sí guarda valor y cuando entiendes la profundidad del mercado y la dinámica del precio, se puede convertir en un activo de inversión, que creo que es por ahí donde va Ricardo Salinas Pliego, más que, digamos, en una tesis fundamental de que vaya a sustituir alguna moneda en el mundo. La transaccionalidad es la misma que podía tener Internet en 1998 y ahí por eso no dejamos de utilizar Internet, aunque al principio fuera más difícil. Ahora mismo hacemos así con el dedo y estamos conectados. Antes que había modem, había que hacer un montón de protocolos antes de conectarte, que no te descolgaran el teléfono. Entonces, obviamente, le queda mucho por andar. Si eso, para ser moneda le queda mucho por Pero andar, ya pero tiene ha 10 avanzado ya años, mucho en ¿no? O estos sea, por años. ejemplo, Internet para seguir tu ejemplo, de 1998 al 2008, 10 años después, ya había sido una transformación y su adopción había crecido mucho. Bitcoin tiene 10 años y la eterna promesa que yo escucho desde hace varios es, no, sí, está evolucionando, pero pues ya lleva un ratito y no pasa nada. Pues según las últimas encuestas, el 40% de los inversores en Estados Unidos ya tienen Bitcoin No, o pero alguna regresando a la criptomoneda en sus activos. transaccionalidad, que es el asunto, porque te digo, sí puede ser un resguardo de valor, o sea, como inversión tiene cierto sentido, es un mercado dinámico, pero como transaccionalidad, y refiriéndome a tu ejemplo, del 98 el Internet, tienes razón, muy poca adopción, pero ya para 1998 había crecido bastante y para 2008 era una revolución. En el caso de Bitcoin no lleva esa velocidad. Sí, igual. En el 92 yo me conectaba a una red que era previa No, que se pero llamaba por eso, Fidonet. en el 90, hablemos de fechas, 98 Sí, versus sí, sí. 1998, Sí, igual. Internet. O sea, hay una evolución y la evolución del Bitcoin hoy es fácilmente pagar de un teléfono a otro. Es muy sencillo y lo podemos hacer. El próximo día que nos veamos, te paso una ínfima parte de Chiquita, Bitcoin y sí. vas a ver cómo lo pasamos inmediatamente más rápido que con una tarjeta de crédito. Oye, y a ver, este asunto de los famosos empresarios que están apoyando el Bitcoin,
el caso que tú estabas comentando, Ricardo Salinas Pliego, el caso también de Elon Musk. ¿Será un asunto de publicidad? ¿Será un asunto de moda? ¿Será un asunto de notoriedad? ¿O será un asunto de pesos y centavos? Yo no lo entiendo, la verdad. Mira, hace poco Ricardo Salinas Pliego dio una buena entrevista a un medio que se especializa en la cobertura de criptomonedas. Básicamente, y después de ver esa entrevista, él lo ve como un activo de inversión, porque lo es. O sea, si ves el precio, por ejemplo, si tú compraste hace unos años a $1,300, $2,000, que es un poco accidental lo que le ocurrió a Ricardo Salinas Pliego, se dio cuenta del valor y ahora lo impulsa muchísimo. Y por otro lado le llega, y lo cuenta en esa entrevista, del lado libertario, porque hay una corriente muy importante de personas que desde hace siglos buscan liberarse de los bancos centrales y del dólar, digamos, pues como esta moneda rectora del sistema financiero actual. Y en ese contexto también, por eso no es casualidad que, por ejemplo, cuenta Ricardo Salinas Pliego que a su papá no le gusta la Bitcoin para nada, pero siempre ha sido un proponente de la plata, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso le viene por ahí. En el caso de Elon Musk, que es realmente brillante y estuvo en PayPal, le viene de la eficiencia que pudiera lograr el dinero, pero lo que falla muchas veces en los entusiastas de la tecnología, yo me considero un entusiasta, es la parte de política monetaria en donde pasa por una dimensión política, por un lado, en términos de los bancos centrales y el arreglo Estado-Nación, y dos, pues por la política monetaria. ¿Cómo logras inflación con una moneda que está predeterminada en términos de su número? A ver, Rafa, tienes 30 segundos. No, pues justo por eso mismo, evita las tentaciones porque el imprimir dinero y el alcoholismo tienen el mismo principio y el mismo final, solo llevan a malas situaciones, ¿no? Y la política monetaria no siempre es todo lo acertada que debería ser. Con eso lo dejo. Muy bien, pues Rafa, muchísimas gracias. Gracias, Rafa. mi querido Rodrigo. Gracias, Nos echamos otro round, un beat round. Estuvo bueno.